Presentar a Fidelina es fácil. Su vocación personal es colaborar con la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas extranjeras. Y dentro del grupo de las personas extranjeras, las más vulnerabilizadas, es decir, los pobres, los que no tienen acceso a bienes mínimos, esas personas rechazadas por su color, nacionalidad, origen, religión, etc. Ella siempre recalca mucho el lema de la Universidad de La Salle, Costa Rica, saber para servir, un corazón para el servicio, un compartir saberes y conocimientos con las otras personas para que juntos podamos salir adelante en esta gran tarea que se llama humanidad. Así que bienvenidos una vez más, bienvenidas y las dejamos con Fidelina. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Muchas gracias, compañeros del equipo de transversalización y estudiantes de la universidad. El día de hoy, bueno, tal como lo dijo don Rodolfo, es fácil presentarnos porque en realidad lo que hay es una vocación para el servicio. Yo creo que lo primero que tenemos que partir como estudiantes, ya lo vamos a ver en el lema o en los ejes de transversalización, es el hecho de una espiritualidad y cargar muchos de los valores que nos enseñan en la universidad. Nosotros como seres humanos nunca dejamos de aprender. Toda la vida estamos en un constante aprendizaje y por eso es que decíamos ahora en la presentación y en un constante intercambio de saberes y conocimientos. Nosotros siempre tenemos que pensar que la persona más sencilla que esté al lado, o cuando somos profesionales, la persona más sencilla que se nos acerca, esas personas tienen siempre algo que darnos, ¿verdad? Y es ahí que nosotros encontramos el verdadero valor de esta dignidad y de esta vida. Les voy a dar unas pequeñas indicaciones, ¿verdad? En esta nueva normalidad, con el hecho de las presentaciones, etcétera, estuvimos toda la tarde intentando que la presentación fuera como una película, ¿verdad? Porque hay varios videos internos. Sin embargo, creo que se logran ver, pero no se logran escuchar según las pruebas que estuvimos realizando. Entonces, no vamos a trazar ni vamos a empezar a entrar por otros medios para que vean los videos. Yo creo que por sí las imágenes por sí mismas van a indicar algo y vamos a ir comentando poquito a poco lo que vemos ahí en el transcurso. Voy a compartir pantalla, voy a quitar el video, voy a compartir pantalla y voy a ir conversando con ustedes. Ok, listo. Entonces, como ya lo decía don Rodolfo, ¿verdad? Migrante es una fuerza en movimiento. Creo que hay tres palabras que hoy en día pues podemos recalcarlas muchísimo, ¿verdad? Y ya bíblicamente también son palabras fuertes que para nosotros los cristianos dicen muchísimo y vamos a ir encontrando en el camino. Tenemos que recordar que en este cuatrimestre estamos viendo lo que es el eje de relaciones vitales y espiritualidad. En la universidad, si nosotros buscamos un poquito ahí la información de la universidad, cuáles son los ejes y vamos entrando en ellos, nos vamos a dar cuenta que en la misma página, en la misma información de la universidad, está esta parte donde dice, ¿verdad?, que la espiritualidad es aquella dimensión en nosotros que responde a unas preguntas, ¿verdad? Yo creo que esas preguntas son válidas para toda la vida, en todo momento. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido del universo? ¿Y qué podemos esperar más allá de nuestra vida? Y más en estos tiempos, yo creo que son tan válidas para sí mismo como para poder aportar a los demás. Y vamos a ver que dentro de los demás, dentro del prójimo, hay un montón de categorías, ¿verdad? Y a veces uno por la cercanía, decide con quién más estar, ¿verdad? Con los más vulnerables, con los de mi casa, etcétera, ¿verdad? En la universidad busca promover que esta comunidad educativa tenga principios y valores que permitan que en la formación integral de seres humanos cultiven la sensibilidad espiritual como elemento habitual para las interrelaciones que entretejen la vida. No vamos a hablar de religión, pero sí
de la espiritualidad, de ese conocimiento, de esa mejoría que tiene que tener cada uno de nosotros para ser mejor profesionales. Y yo se los digo pues por experiencia propia, soy lasallista de la universidad hace un montón de años, de las primeras generaciones, y cuando uno encuentra en el eje de la vida a las personas y la colaboración, creo que es una realización mucho más amplia de la profesión y de la vida. ¿Por qué una fuerza en movimiento? No podemos perder de vista tantas situaciones que pasan a nivel mundial, ni siquiera vamos a hablar ahorita a nivel país, nivel mundial, donde es una triste realidad que estos últimos 2 años han marcado mucho, se ha marcado episodios de esta migración y desplazamientos, que son los refugiados, y esto se da a causa de dificultades, de traumas y pérdidas de vida. Aquí yo puse ciertos ejemplos que están marcados en los estudios de la OIT, donde hablamos la República Árabe de Siria, de Yemen, de la República Centroafricana, de la República del Congo, de Sudán del Sur, de el caso de este grupo de los Yoringa, que es un grupo étnico musulmán. Nosotros podríamos decir, ¿y por qué? ¿En qué nos afectan? ¿Y qué tal con esta gente? Pues estas personas, resulta que 2 años atrás estábamos estudiando toda esta situación de episodios fuertes, ¿verdad?, de violencia que se dan en esos países, pero también la vamos a tener reflejada acá en nuestros países posteriormente, en América Latina. No podemos ver aislada esta gran fuerza que se está dando a nivel mundial, que muchos y la mayoría de este porcentaje salen por estos grandes problemas que hay en los países. Aunque suene un poco de historia, la gente migra por la discriminación, la gente se desplaza, son refugiados porque hay odio entre las mismas religiones, entre los mismos grupos étnicos, entre ellos se matan, se queman. La vida para ellos es muy dura y quizás nosotros, donde estamos, no nos sentimos o no sentimos la inestabilidad que estas personas puedan tener, y a veces uno dice, bueno, ¿cómo es que llegaron hasta acá? Y nos hacemos muchas preguntas, muchas ingratas, muchas válidas y muchas con el afán de darles esperanza. Estas personas que están en constante movimiento, me imagino las redes sociales, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo pueden pasar cantidades de mensajes? Así pasan cantidades de personas a las fronteras. Se estima que ahora hay 272 millones de personas migrantes internacionales. De esa, casi los 2/3 son para trabajar. No hay opciones en sus lugares también para trabajar, y cuando se desplazan tienen que buscar cómo mantenerse, cómo mantener las familias, cómo buscar mejores condiciones para las que quedan en sus países de origen, porque hay que recordar que uno de los elementos vitales para nosotros es el trabajo. El trabajo da vida, el trabajo da oportunidad económica, el trabajo da oportunidad de estudio, el trabajo da oportunidad de obtener una familia. El trabajo es un eje transversal para todo ser humano y por lo tanto, si salen, igual tienen que encontrar o buscar un nicho de empleo para estas personas. Y esta fuerza de estos 272 millones de migrantes internacionales equivale apenas al 3.5% de la población mundial. Sin embargo, nosotros en nuestro pasar, en nuestra vida, vemos cantidades de personas, y son cantidades de personas las que nosotros tendríamos que brindarle las manos. Acá en Costa Rica, este porcentaje se reduce al 10 al 11% de la población nacional contra la población extranjera que reside en Costa Rica, ya sean migrantes económicos, migrantes por afectividad o desplazados o solicitantes de refugio o refugiados. Es apenas el 11% de una gran millonada de
migrantes que se dan al país. De estos migrantes, el 52% de migrantes internacionales son hombres, el 48% son mujeres. Dentro de los estudios y lo que nosotros analizamos y lo que podemos tener también en la vida real, se dice que cada vez están migrando más las mujeres. Hay que recordar que los cambios de paradigmas que se dan en nuestros países, las mujeres cada vez se van empoderando, son también cabeza de hogar, o se facilita el empleo para las mujeres por muchas circunstancias. Ahí se interrelaciona lo que es la interseccionalidad. Para la mujer es vulnerable por ser mujer, por ser migrante, tal vez por la baja escolaridad, y entonces se suman varios temas de discriminación que se intersectan. Y, aunque no lo crean, es más fácil en esas condiciones conseguir empleo que los hombres que saben que de alguna manera va a haber algún tipo de reclamo porque no dependen de una afectividad fuerte. Dentro de los estudios de las migraciones se indica que los varones tienen mayor posibilidad de asentarse en un país y de no regresar hacia los países de origen, mientras que las mujeres se emplean y están enviando sus dineros hacia los países de origen, donde ellos tienen que mantener una familia, sus madres que están cuidando a sus hijos, o mantener a sus hijos y mantener propiamente a la familia. Aquí hay unos datos importantes a nivel mundial, porque hablamos que esto es un proceso mundial. No hay país que no existan personas que están fuera de nuestros países. Creo que en este tiempo de la pandemia nosotros podríamos ver los números que tiene Migración y Extranjería de las repatriaciones en estos meses de pandemia. Son 113 repatriaciones por humanidad. Entonces, no estamos exentos de situaciones, ninguno de los países, por más potencia que sea. Esta población mundial, que se cifró en 25.9 millones en el 2018, para este año 2020, 20.4 millones son refugiados bajo el mandato del ACNUR. Acá, pues, la Universidad de La Salle colabora en parte de ese proceso de la atención a personas solicitantes de refugio y refugiadas. De estos 5.5 millones de refugiados están bajo el mandato también de organismos de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas en el Oriente, y el 52% de esta población de refugiados tenía menos de 18 años. O salen y son personas, niños no acompañados, o salen con sus padres, obviamente de una manera más sin la voluntad de ellos de salir, simplemente tienen que salir por una situación que nosotros a veces ni siquiera tenemos ni pensamos, de que hoy estoy acá y mañana tengo que irme a otro país porque simplemente amenazaron mi familia y me dan 24 horas para salir y tengo que irme porque es o la vida o la estabilidad que he tenido. Los números, ¿verdad?, de desplazados internos también por la violencia, y hablamos violencias políticas, hablamos violencia de géneros, hablamos violencia de las guerras a nivel mundial, son 41.3 millones de personas. Acá nosotros no podríamos ver el ejemplo que tenemos acá, la República Árabe, pero no tenemos que irnos pues muy largo. Sabemos la situación de Colombia, que está dentro de nuestra región de las Américas, sabemos la situación de Venezuela, que es de nuestra región, y más allá y lo más cercano que tenemos es este desplazamiento que existe de las personas nicaragüenses en nuestro país. Ok, estas personas que ustedes ven ahí, es un video, ahorita va a correr las imágenes. Les voy a explicar, quizás algunos de ustedes lograron ver en algún momento noticias y vieron que en Costa Rica se formó la primera caravana de personas extracontinentales y continentales.
por primera vez en Costa Rica sucede esta situación en el tiempo de pandemia. Es un reclamo de esta población que son hombres y mujeres con niños en brazos, que salieron de un lugar que se llama Acatén, que son centros de atención para migrantes, porque ya no soportaban la situación de insalubridad donde ellos vivían. Y era lo que pobremente pues el Estado podría dar. Entonces, aquí pues sociedad civil y nosotros, la Universidad de La Salle, pues en representación por medio del consultorio jurídico, estuvimos con ellos, nos desplazamos hasta Palmar Norte, a la zona sur, para ver la situación, acompañarlas e incidir un poco con el gobierno. Este video circuló en las noticias, en los medios de comunicación. Lo que ella dice es que agradece a Costa Rica por darle un documento, o sea, un documento que tiene validez de 6 meses. La alegría que se podía ver en los rostros de ellos era inalcanzable, porque estas personas están de tránsito en Costa Rica y a ella que están viendo ahí, voy a dejar correr el video, ella ya les voy a decir dónde se encuentra en este momento. Ella dice, gracias a todos los costarriqueños, porque ya obtuvimos lo que queríamos. Ellos desde 6 meses tenía que habérseles dado un documento de tránsito migratorio, porque así está en la legislación y en los decretos, y Costa Rica no se los dio. Estas personas durante este tiempo de esta pandemia podían haber trabajado en la zona, en la parte de La Palma, y no se logró que ellos pudieran salir y estaban ahí y ya por varios meses ya no soportaban la situación, la desesperación, pero contarles que ella ya está en México. Esa mujer se empoderó increíblemente acá en Costa Rica. Cuando llegó a Honduras nos contactó porque estaba siendo detenida con el grupo que iba, las fronteras están cerradas y entonces estaba siendo detenida. Entonces ella dijo, ¿cómo a mí me van a devolver a un país en el cual no es mío? Me están regresando a Nicaragua. Yo no soy nicaragüense, a mí no me van a regresar a Nicaragua. Eso nos dio tiempo para poder coordinar con otras organizaciones y el ACNUR la recibió en Honduras, pero como dice la frase, esta fuerza en movimiento que de alguna manera genera economía, cultura y nos da mucha espiritualidad, esa mujer ya está en México. Al final me pueden preguntar cómo hicieron para llegar, yo con mucho gusto les puedo indicar. Este fue el grupo que acompañamos, eran 97 personas, hombres y mujeres, a quienes se logró que se les diera el documento. Fue sumamente impresionante que cuando se les diera el documento a ellos, se reunieran para hacer pues un baile muy caribeño, y lo que decían ellos dentro de su baile es libertad, libertad, libertad. Escuchar esa frase de libertad, 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 en un tiempo de septiembre, en un tiempo de la independencia, personas de color afro, personas de raza, o sea, en realidad era increíble y doloroso escuchar, y a veces lo pone a pensar a uno cuánta discriminación, cuánto racismo. En ese momento también estaba lo de Floyd en los Estados Unidos, y nos hace reflexionar que a veces nosotros mismos tenemos algunos rasgos de discriminación, de racismo, de xenofobia, y que eso tenemos que irlos cambiando poco a poco, estos rasgos, e ir aceptando más a aquella persona, porque en realidad no sabemos, como decía una de las preguntas, no sabemos hacia dónde vamos, porque no sabemos a veces hacia dónde la vida nos lleva a nosotros. La migración es un derecho humano que está ligado al bienestar común, que está ligada a la necesidad personal y familiar, a la libertad, a la economía y a la vida. Eso tiene que ser clave para nosotros.
que la migración es un derecho. También decimos que migrar o no migrar más bien también es un derecho. Y no migrar es un derecho cuando en nuestros países de origen se tiene la estabilidad para poder estar en sí mismo y producir la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad de delincuencia, que no existan, ¿verdad? Situaciones que nos afecten para poder tener que salir y que huir. Hoy en día es clave para nuestros países esta situación de economía, esta situación de bienestar común, de poder vivir. Ya vemos países como Nicaragua, que de un pronto a otro, pues, se desestabilizó mucho más rápido de lo que nosotros hubiésemos pensado. Nosotros analizábamos que esas situaciones de protesta podrían llegar a durar 1 o 2 meses, pero jamás pensamos que se desatara tan fuertemente en nuestra región y que de alguna manera fuera a afectar toda la región centroamericana. Igual situación con Venezuela. Todo eso genera un efecto cascada. Primero es la negación de este derecho, posteriormente es no tener este bien común de libertad, de salvaguardar la vida, y posteriormente viene una situación de economía y de pobreza, de que ya aunque usted tenga dinero en mano, no tiene la capacidad de poder adquirir bienes y servicios porque en el país no se le pueden dar. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado nosotros acá en la oficina del consultorio jurídico de mujeres donde se les han muerto sus hijos o sus nietos por no tener la posibilidad de encontrar un medicamento, ni siquiera no tener el dinero y no encontrar ese medicamento? Igual pasa en Nicaragua. Entonces, para nosotros es muy clave tener y creérnosla, ¿verdad? Nosotros como lasallistas tenemos que creérnosla, que efectivamente podemos hacer el bien y podemos reconocer esta migración como un derecho, como lo dicen los tratados de derecho internacional. Eso no es problema, está legislado, pero más allá de lo que dice la ley es creernos ese espíritu de la ley, que es ese derecho, que la persona cuando está en nuestros territorios de destino tenemos toda la potestad, toda la posibilidad de defenderlos para que no se les maltraten y que puedan ser parte de nuestro entorno social. El Papa Francisco nos decía en estos tiempos, el mes del migrante, hoy terminaríamos con ese mes del migrante que celebramos a nivel pastoral. El Papa Francisco recalcaba mucho esta frase: no se trata solo de migrantes, se trata de sensibilizar sobre la acogida a los migrantes y refugiados, que no son un peligro, sino son una ayuda que nos enriquece. Creo que esta frase es sumamente profunda, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos al otro como que si fuera un peligro. ¿Y por qué así? Porque a veces vemos es que nos viene a quitar el trabajo, es que nos viene a quitar la familia, es que nos viene a quitar los bienes, es que viene a ser cosas que no son lícitas en el país, es que viene a traficar cosas, ¿verdad? Nosotros siempre recalcamos al otro como el malo. Entonces, el Papa nos decía, no es un peligro, son personas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que para poderlas apoyar a ellos, tenemos que ayudarles a integrarlas a ellos. No se trata de dejarme por sí mismo y apropiarme de la persona para que la persona esté bien. No, se trata de darle la mano, de darle fuerza para que esa persona pueda levantarse y pueda caminar y pueda por sí misma integrarse a la comunidad. Creo que es mucho más fácil nosotros en los sectores donde vivimos poder integrar a las personas, porque me imagino a una señora, doña María salvadoreña, la señora que hace pupusas riquísimas, que el domingo nosotros tenemos la posibilidad de ir a comprarle la pupusa, integrarla en la comunidad, pero ya cuando lo vemos en contexto nacional, a veces empezamos a hacer esos señalamientos. Entonces lo que buscamos es
que ellos nos enriquezcan en cultura, en economía, en trabajo. Hoy en día podemos ver cuánto valor tiene la mano de obra migrante en estos tiempos de economía, en estos tiempos de trabajo de recolección de café. El país ha buscado la manera para que los costarricenses vayamos al menos a recolectar café en caso que no tengamos empleo. Tengo que decirle que fueron 14 personas costarricenses las que se anotaron para ir a recolectar café ante una necesidad de más de 35,000 personas recolectoras de café. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Vemos el valor del otro para no poder perder la cosecha, porque si no perdemos todos a nivel de país. Ya sabemos, no se trata solo de migrantes, se trata de sensibilizar, de acogernos, de no verlos como un peligro ni como un riesgo, sino que saber que ellos nos pueden enriquecer. Brindar la mano. ¿Cuándo brindamos nosotros la mano? Le brindamos la mano a estas personas cuando podemos ayudar al otro, ejercitándonos, y ejercitamos nuestra vida, ejercitamos nuestro corazón, ejercitamos nuestros sentimientos. Ahora en estos encierros que hemos tenido, en esta nueva normalidad, en estos momentos que vemos cuánta falta nos hace encontrarnos con el otro, y no por medio de una pantalla, sino que por medio, ojalá fuera, nuevamente con esa confianza de podernos dar un abrazo, de podernos saludarnos. Entonces, ¿cuánta falta hace ejercitarnos? Porque eso enriquece la vida. Y solo el hecho de que nuestro pensamiento ya no discrimine, ya es importante. Es un trabajo de descolonización que tenemos que tener nosotros para ya, ni siquiera pensar que no tengo que discriminar, simplemente pensar como lo hacía San Alberto Hurtado. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué diría él? ¿Verdad? Posiblemente diría otra cosa muy diferente a la que estoy pensando en este momento cuando realizo algún pensamiento que vaya a discriminar. Este es otro de los videos que se quería presentar. Aquí ellos van en caravana. Estos son de los flujos transfronterizos. Los que salieron van con sus niños, con sus mochilas al hombro. Esto fue antes de que se les diera el documento, porque ellos, bueno, ya cansados, siguieron su camino. Hubo una televisora acá en el país, de alguna manera estuvimos enlazados, y se les hizo un reportaje y los trató de una manera tan cristiana y tan sensible que nos llamó muchísimo la atención, y por eso estuvimos contactando con esa televisora. Se les llamaba Los Peregrinos Haitianos. Hay haitianos y hay africanos. Una de las africanas que van a ver que sale al final del video, tengo que decirles que es una socióloga, habla 7 idiomas y ha transitado desde el África hasta acá, Costa Rica, que en este momento está en Guanacaste, por una situación de violencia por su nacionalidad y también de violencia de género. Él nos decía que Dios nos acompaña hasta donde Dios quiera que pueda que lleguemos con nosotros. Esta chica de rojo, yo espero que la estén logrando ver. Esta chica de rojo es la chica africana, socióloga, con un currículo que cualquiera de nosotros nos lo deseamos, con una experiencia muy compleja de su vivencia. Todavía el africano la persiguió hasta Costa Rica, intentó matarla, y bueno, ahorita hay un proceso dentro de la fiscalía, pero este caminar que vemos de estas personas no es en África, no es en Europa, estas personas son aquí en Costa Rica, en la Interamericana. ¿De dónde venimos? Venimos de la vida, venimos de ese derecho a la vida. Esos son principios que se encuentran de forma internacional en los documentos de derechos humanos, donde este principio es válido para la defensa de estas personas cuando a veces los gobiernos nos quieren decir que no deberíamos de ayudarles. Es decir, ¿verdad? Este derecho a la vida
todo migrante tiene un derecho inherente a la vida. No se priva arbitrariamente de la vida a ningún migrante. Y en esto, ¿por qué lo recalcamos? En fronteras como Panamá, Colombia, Panamá, el Darién, en Nicaragua, Honduras, México, Estados Unidos, Guatemala, México, estas personas extranjeras que vienen en tránsitos, y igual sucede en Europa, si podemos ver un poco las noticias, en Europa prefieren que los barcos naufraguen, que se hundan los barcos, y para que se hundan estas personas y que no lleguen a tierra. En nuestra franja centroamericana son amenazados por los militares, que si no regresan son baleados. Simplemente a quien resguardan la vida son de las personas menores de edad. Y son situaciones que uno podría decir, bueno, ¿de dónde las sacan? No, efectivamente son situaciones que se dan, que acompañando a las poblaciones es donde uno se da cuenta que efectivamente el sufrimiento, el dolor, las violaciones que sufren las mujeres cruzando estas fronteras de formas irregulares, simplemente por tener un sueño, un objetivo de llegar a tener una mejor vida, es todas estas acciones que sufren. El principio de la dignidad humana, también recogido en estos instrumentos internacionales, que todo migrante tiene el derecho al respeto de su dignidad humana, incluida la dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los estados aquí aculpan a nuestros gobiernos, y nosotros somos parte de los gobiernos, sociedad civil también somos parte de los gobiernos, hacemos gobernanza, debemos crear las mejores condiciones que provean un alto nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona, y no crean por comisión o por omisión condiciones que la dificulten o le impidan, garantizando sus derechos de salud, seguridad alimentaria, agua, vivienda, etcétera. Todos los derechos fundamentales que podamos tener. Aquí hablo que todos somos parte de estos estados y hacemos gobernanza. En el momento que nosotros conocemos personas, en momentos que nosotros vemos cómo son tratadas las personas extranjeras. En este caso, en Costa Rica, traemos en el tiempo del COVID cómo fueron tratados muchas de las personas extranjeras en la franja fronteriza norte, ¿verdad? Señalado, y los medios de comunicación también en este lado de una forma muy xenofóbica que acrecentó este proceso de xenofobia en contra de la población nicaragüense. Muchos participamos en acciones que más bien era lo contrario, no dábamos el mejor nivel de vida adecuado a estas personas. Los resultados de la experiencia y las estadísticas posiblemente podríamos ver al final, no dicen eso. Al fin y al cabo, la cantidad de personas que se encontraron de forma irregular no era lo que decían los medios de comunicación, pero ya hicieron daño a esta dignidad humana, a estas personas extranjeras, señalando situaciones subjetivas que no se daban y acrecentando los procesos de xenofobia. Y nosotros tenemos que ser copartícipes de mejorar, de dar y de brindar esta dignidad humana a estas personas que son migrantes, que se quedan en nuestro país, que vienen desplazados y que también simplemente van de paso. Los principios pro persona. En derecho, ¿verdad? Estudiamos varios pro, ¿verdad? Aquí el asunto es siempre estar a favor de la persona, a favor de la vida, a favor de los derechos de las personas migrantes, independientemente que sea su situación migratoria. En derecho sabemos que si la persona cruzó la frontera irregular, solicitó refugio, aunque las fronteras estén cerradas, nosotros tenemos que plasmar el derecho de la no devolución y que tiene que dársele una amplia protección, y ya veremos cómo se le ayuda posteriormente para que se le garanticen los derechos de manera irrestricta a esta población. Los principios de incentivo a la regularidad migratoria. Los estados deben incentivar siempre la regularización de la migración, evitando en especial la precariedad de las condiciones de trabajo y las consecuencias de la irregularidad de la situación migratoria. El ejemplo más puntual que tenemos es que hemos estado presentando
por diferentes imágenes, que son estas poblaciones, 6 meses, no tenían documento. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Junto con nosotros, sociedad civil, buscar el incentivo de la regularidad. ¿Qué logramos después de 6 meses? Que Migración tuviera voluntad política, que no se actúe sobre la ley, sino que dentro del margen de la ley, que se les pudiera dar un documento de identificación migratoria. No estamos hablando de regularización, sino que de documentación migratoria, y en este proceso se documentaron 224 personas. Interesante decir que estas personas son africanas haitianas, pero sus hijos son latinos. La mayoría de los niños que vienen ahí son brasileños, son chilenos, son venezolanos, y los últimos que nacieron en Panamá. Y la buena para Costa Rica es que hay ya 10, como decimos nosotros, 10 tiquillos. No discriminación e igualdad de protección. Buscar que nuestra ley costarricense pues es bastante progresiva en ese sentido, a la no discriminación. Lo que pasa es que a veces el espíritu de la ley se desaparta o nosotros la desapartamos, y lo que generamos son discriminaciones, no garantizamos a tiempo los derechos para que estas personas disfruten la protección. A veces se nos olvida que no tenemos que discriminar ni por raza, ni color, ni sexo, ni idioma, ni religión, y ni siquiera por opinión política. Tenemos que respetar todas estas situaciones que se dan y respetar los grupos étnicos, respetar las personas que tienen discapacidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es, tenemos leyes bastante progresivas que tenemos que hacer cumplir en nuestro Costa Rica, y nosotros somos parte de ese hacer cumplir. ¿Qué pensamos nosotros de los extranjeros? Yo quiero que en 30 segundos nosotros pensemos o reflexionemos qué pensamos nosotros de los otros, y principalmente qué pensamos del extranjero. Y si me lo permiten, yo quisiera, aquí voy a verlos a ustedes, prender la cámara, y si alguien quiere participar, que me diga así de manera muy espontánea qué piensan de los otros. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Adelante, Tony. Mi pensar es que cualquier extranjero busca una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces siento que las personas que andan ahí en diferentes países buscan oportunidades de crecimiento y superación, y muchos pues obviamente buscan el alimento para su familia, ¿verdad? Que muchos están trabajando tal vez aquí en Costa Rica y están aportando a las familias que tienen dificultades económicas en los países, según la problemática que tengan los países, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien busca una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida, y hay países que le brindan esa oportunidad. Gracias. Muy bien, Dani, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches. Adelante, Alberto. Considero que, o sea, el origen humano fue en África, entonces cualquier ser humano que no esté en África llegó ahí de una u otra manera porque o su persona o sus antepasados migraron. Entonces el concepto de discriminar al extranjero porque no pertenece a esa tierra no tiene sentido, puesto que todos de alguna u otra forma somos extranjeros, puesto que todo el ser humano siempre se ha dedicado a migrar. O sea, el concepto de las naciones es relativamente reciente, y lo que ha generado son muchísimas discriminaciones en base a generar distinciones entre las personas. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ivonne. Yo pienso que pues ninguna persona migra tal vez por gusto, ¿verdad? Nadie quiere salir de su país y dejar la tierra en la que nació, en la que creció, y posiblemente a su familia, ¿verdad? Muchas veces es por algún tema en particular, como usted lo mencionaba anteriormente, así que
pues yo pienso que sí deberíamos de sensibilizarnos en eso y ser un poco más empáticos, porque muchas veces, bueno, muchas veces no, en la mayoría de casos hay muchísima discriminación hacia este tipo de personas. Y lo digo porque, pues, quizá bueno, en mi familia en algunas generaciones anteriores sucedió y tuvieron que emigrar para acá, para Costa Rica, y no es un tema fácil, ¿verdad? Por dicha, pues acá en Costa Rica sí se les brindó la facilidad, pero no todos pues cuentan con la misma suerte. Gracias. Gracias. Y una última intervención para continuar. Yo podría. ¿Cómo está mi nombre? Adelante, Lourdes. Yo creo que si me pongo a pensar que es un extranjero, recuerdo, yo he estado toda la vida aquí en Costa Rica. Toda mi familia es de Costa Rica. Mi primer viaje fue hace 1 año y medio fuera del país y fue a Nicaragua, que es preciosa. Y aunque yo soy así, toda morenita y pasaba con la mayoría de los nicaragüenses por mi forma de hablar, por cómo andaba, yo era la extranjera. Y las personas me veían, no despreciativamente, pero me veían diferente. Y en ese momento yo me di cuenta que el extranjero es la misma persona que uno, nada más que está en un suelo diferente en el que creció. Entonces, cuando dice quién es el extranjero, al final uno debería de ver a los demás como uno. Es una persona que creció como uno, que tiene sus problemas en su casa como uno, nada más que ciertas cosas que pasan en su país lo hacen moverse, ya sea por estudio, porque quiere irse a pasear, o como los migrantes, que es porque pasa algo más grave y tienen que moverse a otro país para empezar a vivir. Entonces, esa pregunta me recordó mucho cuando yo me vi extranjera y yo dije, ok, yo me siento diferente, ¿cómo hago yo sentir a los extranjeros que tengo alrededor mío? ¿Los hago sentir bien como ahorita yo estoy sintiéndome, como una turista, o los hago sentir mal? Muchas gracias, Lourdes. Ok, vamos a continuar. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, mira, Fidelina. Ok. Efectivamente, sí se ve. Muy bien. Dentro de las reflexiones que nosotros podemos apuntar y que podemos pensar con nosotros y el extranjero, es efectivamente con el otro es igual a mí. Simplemente quizás en un momento estoy en un lugar distinto al que nací. Con el otro tengo que tener la sinergia. Con el otro voy a convivir, con el otro voy a caminar, con el otro voy a comer, el otro me va a servir, el otro me va a cuidar, ¿verdad? Hay situaciones, hay 3 sectores que para nosotros son fuertemente de interés, que a veces no tomamos el gran valor y nosotros hacíamos la reflexión. ¿Son aquellos los extranjeros o son aquellas personas que construyen nuestras casas y que no logran llegar a tener una casa propia? Son aquellas mujeres que cuidan nuestras propias familias, nuestros propios hijos y descuidan los suyos para cuidar los nuestros. Son aquellos hombres y mujeres que nos dan seguridad en nuestros barrios, en nuestros edificios, en nuestros comercios, sin quizá tener seguridad en nuestros propios comercios. Son aquellas personas que cosechan aquellas riquezas de las tierras y logran caminar hectáreas grandes de tierra, cosecharlas, trabajarlas y conocerlas, pero nunca logran también llegar a tenerlas. Entonces, eso nos hace pensar que nosotros de los otros somos los mismos. Simplemente con la diversidad y la belleza con la cual Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, unos somos morenitos, otros son más blanquitos, otros son más rubios, otros tienen los ojos rasgados, otros más quemaditos, otros más gorditos, otros más bajitos, pero al fin y al cabo, nosotros de los otros somos los mismos, somos extranjeros. En nuestro pensar, a veces somos más extranjeros que el propio extranjero que se siente más propio en una tierra lejana que ha logrado cosechar y que ha logrado hacer la suya. Entonces, siempre es importante que nosotros nos pongamos, como hay un lema que dice, pongámonos en el zapato del otro,
Y cuando nos ponemos en el zapato de la otra, a veces vemos que no nos calza tan fácil como quisiéramos nosotros que nos calzaran, y entonces intentamos buscar uno a la medida con tal de sentirnos bien. Muchas gracias a los compañeros que intervinieron. Con este casi vamos finalizando para escucharlos un poquito a ustedes. Les voy a contar, van a ver las imágenes, van a poder leer algunos textos que están ahí. Este es un joven que dentro del texto yo creo que lo van a poder leer. Es un joven nicaragüense, un joven o un niño no acompañado, ingresa a Costa Rica a sus 17 años. Es usuario del consultorio. Nos conoce a la entidad de La Salle, ¿verdad? El consultorio donde brindamos, lo acogemos nosotros, y ese de acoger es una parte muy cristiana. A la persona se le acoge, no buscamos ningún interés ni nada, sino que simplemente que sea parte de nuestro sentir y de nuestro crecer. Este joven llega, le colaboramos con su proceso. No es tan alfabeta, no es tan estudiado, pero bueno, hemos logrado que al menos vaya a primero o segundo grado para que empiece a estudiar. Sin embargo, tiene un pensamiento crítico sumamente valioso. Está en los procesos de capacitación, en los talleres de formación, en su proceso de entrevista ante las autoridades de migración. Se presentó, lo acompañamos. Hoy en día ya es una persona refugiada. Lo hemos tenido que acompañar 4 veces al psiquiátrico. Este niño es dependiente de pastillas, sin embargo nos hemos ido dando cuenta que este problema psiquiátrico va mucho de la mano de él poderse relacionar y dejar muchos los problemas atrás. Durante todo este año, gracias a Dios, está con una persona psicóloga que le está colaborando, va al psiquiatra, pero ya no ha tomado pastillas. Bueno, por lo menos eso nos refiere, y las epicrisis que nosotros le acompañamos nos refiere. Acaba de cumplir años, él contaba dentro de sus historias que el año pasado pues lo pasó en el psiquiátrico, tuvimos que irlo a ver allá, pero ese acompañamiento, y hay que morir un poquito. Nosotros tenemos que morir un poquito ¿a qué? A los tiempos y a los gustos de nosotros. Es muy fácil quizás estar en la casa, sentado, viendo una película. Es más complicado ir al psiquiatra, a ver a este joven, a ver cómo está, escucharlo. Y nosotros decimos, bueno, es que vamos a perder tiempo escuchando. No, en realidad no se pierde tiempo, se gana vida. Así que vamos a ver el video de este joven dentro de su proceso. No sé si el video tendrá sonido, pero no se escucha.
Muy bien, sí, efectivamente la que preguntó, sí tiene sonido, pero por alguna razón no logramos que se escuchara. Pero él cuenta, ¿verdad?, su relato acá en el consultorio. Y una de las frases que a nosotros, como consultorio, como familia, pues nos llegó, es que él dice que en el consultorio jurídico encontró una familia y que a eso le ha motivado más a servir. Yo creo que el inyectar esta felicidad, el hacerse familia, el generar ese servicio, es un efecto cascada. Cuando nosotros generamos felicidad, también las otras personas se contagian de este asunto. No podemos perder de vista el hecho de que siempre van a haber situaciones de conflicto, etcétera, pero los conflictos que se dan en la vida de todos, los tenemos que garantizar y hacer las cosas positivas. No nos podemos quedar simplemente en el no pude, en el no acepté, en el que no quiero. Tenemos que recordar a este gran maestro que hemos tenido, Jesús, que el mejor ejemplo que nos dio fue que cayó y se levantó y se volvió a caer y volvió a levantar, y eso es parte de nuestra vida. Y muchos de ellos que están acá, hoy vimos el rostro de Francisco, de Fernando, vimos el rostro de otros. Estos son también los que los documentos, si uno se pone a escudriñar, uno puede ver que hay frases muy, muy sencillas que dicen, son los rostros sufrientes de Cristo, ¿verdad? Son aquellas personas más vulnerables que pasan ahí a diario y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y pues en el consultorio, ¿verdad?, con algunas entes, autoridades de la universidad, pues valoramos hacer este mismo llamado, ¿verdad? Al personal, a los estudiantes, a veces conocemos personas cercanas o lejanas, ¿verdad? Simplemente escuchamos que necesitan algún tipo de ayuda y tenemos dos opciones: escuchar y dejar ir la voz, o escuchar y atraerlos hacia nosotros para colaborarles y servirles de alguna manera desde lo mucho o lo poco que tengo. Y siempre digo lo mucho o lo poco que tengo, pero sí yo les garantizo que en realidad todos tenemos mucho, ¿verdad? Y tenemos mucho que dar, mucho que cambiar, mucho que querer, mucho que amar y mucho que detallar a aquella persona que de alguna manera son cantidades que fluyen todos los días. Desde la cristiandad, desde la religión, nosotros hablamos más que migrantes en movilidad humana. ¿Por qué? Ellos siempre están en movimiento. ¿Y qué se mueve? La vida. Hoy estas personas viven en un sector, se van a otro sector, y que ellos dinamizan nuestra economía, nuestros cuidados. ¿De quién aprendemos? De ellos, conversamos, en las partes de las comidas, en las partes de las culturas. Entonces, eso nos hace grande cada día. Y yo les diría que gracias, ¿verdad? Las mejores gracias es no olvidar que la riqueza está en dar, y que somos formados para saber, para servir. Yo creo que ese lema para un lasallista, para un estudiante, no puede pasar simplemente de verlo cuando voy a matricular o cuando voy a las clases, bueno, cuando eran los tiempos normales, hoy en el tiempo de pandemia, si buscamos algo a la universidad, en estos nuevos tiempos siempre tenemos que recalcarlo y entender que todos somos uno y que unidos somos fuerza, y que si caminamos y nos movemos y migramos, siempre tiene un sentido en la vida, y lo primero está reconocernos como personas. Yo creo que hasta aquí llegaría la presentación. Si ustedes quieren hacer comentarios, preguntas, con mucho gusto, pues estaría para servirles. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a Fidelina. En este caso, la persona que tenga alguna consulta puede hacerla. Si tuviera algún problema en lo que es con el micrófono o demás, lo pueden hacer mediante el chat. De igual manera, lo pueden hacer, ¿verdad?, en voz alta, que igual las dudas se van a evacuar. Y también les indico que no salgan de la conferencia sin antes llenar el enlace de participación. Fidelina, muy buenas noches. Y a ver, Buenas noches.
En la universidad existen 4 facultades con diferentes carreras. ¿Qué puedo hacer yo como estudiante o de la Facultad de Educación, de la Facultad de Derecho, Administración, Psicología, con personas migrantes desde el consultorio jurídico? Y sobre todo ahorita, también en estos tiempos en que todo se hace prácticamente de manera virtual. Hay oportunidades de dar, hay más en dar que en recibir, ¿verdad? Entonces, eso, ¿puedo hacer algo yo como estudiante? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante que nos hace reflexionar como universidad. Efectivamente, en este tiempo de esta nueva normalidad y para no poner en riesgo a los estudiantes que se tengan que trasladar, se tiene lo que es, pueden hacer el TCU en el consultorio, digamos, de una manera virtual, generando diferentes tipos de trabajos, que estos trabajos también a cualquiera de las facultades les puede enriquecer, ¿verdad? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo en educación. En la parte de educación pueden trabajar con uno de derecho, en el sentido, pues los de derecho hacemos plantillas y hacemos presentaciones y videos, de manera que podamos colaborar de alguna manera con esta población para informarla sobre sus derechos. Los de educación también en la parte un poco más educativa pueden plasmar los planes de trabajo, los recursos de cómo dar estos talleres y cuál sería la mejor metodología para realizarla y cuáles serían trabajos que podemos hacer para compartir. En el caso mismo de los compañeros de administración de empresa, a generar plantillas de medios de vida, de cómo generar medios de vida de manera independiente. En la parte de investigación, cualquiera de la facultad, bueno, psicología ni se diga, ¿verdad? Porque todas estas situaciones y estos problemas psicológicos que tienen las personas y estas cargas emocionales, muchos de los desplazados que nosotros atendemos tienen traumas. Son cosas que no, con una conversación con un abogado, aunque quiera hacer su relato, pues nosotros no tenemos las técnicas para poder ir sanando un poco de las heridas o ir calmando esas heridas del alma que tienen estas personas. Y también en la parte de investigación, ¿verdad? Nosotros planteábamos temas como, bueno, los nicaragüenses varados en la frontera. Es un tema muy relevante para nosotros. La universidad, estudiantes, escuchen, la universidad consiguió los fondos para pagarle las pruebas a estas personas que estaban ahí, que el único requisito era tener la prueba COVID y no tenían el dinero para entrar a su propia tierra. La universidad se movió y colaboramos para que se pudiera realizar esa obra de caridad. Entonces, una investigación, bueno, un litigio internacional, ya habían salido de migración, no habían entrado a la migración en Nicaragua. ¿Quién resuelve eso? Tenía que entrar la OMS, tendría que entrar la OEA. Hay muchos temas, ¿verdad? El acceso a derechos en el tiempo de pandemia, pero eso disparó muchos temas de accesos a derechos en muchas plataformas del Estado, de la tecnología, sí, digamos que discriminación en la parte tecnológica, para los niños, estudiantes migrantes que no tienen las posibilidades de tener los medios para poder realizar sus estudios. Bueno, yo creo que hay una gama de temas que se pueden poner sobre la mesa que los estudiantes pueden hacer y la pueden hacer de manera virtual, de manera que también la universidad no queremos que ellos corran riesgo en desplazarse a un lugar y que pues puedan tener, digamos, algún tipo de contagio dentro del desplazamiento. Eso sería. No sé si algún estudiante que tiene alguna intervención, alguna pregunta, alguna inquietud, también se vale. Si yo conozco a alguna persona migrante, ¿puedo referirla al consultorio jurídico de la universidad?
Por supuesto que sí, los servicios en el consultorio jurídico son gratuitos. Ahorita hay una gama de 4 abogados que pueden colaborarnos, nosotros mismos, los mismos estudiantes de Derecho, en esta parte de CU que pueden realizar, o si ya lo hicieron, pues hasta un voluntariado. Creo que este tema no es tan coyuntural en nuestros países porque somos un país de destino. Yo creo que tenemos más que empaparnos porque lo que es derecho migratorio y derecho de desplazamiento, que sería el del refugio, solicitud de refugio, y también está la parte de apatridia, son cursos más especializados que nosotros. En la práctica, la universidad le da la oportunidad al estudiante que pueda conocer tanto la teoría como la práctica, y podemos obviamente referir a esas personas, ¿verdad? Y los estudiantes pues también pueden ir conociendo el fondo del tema, las leyes y cómo se maneja toda la parte procedimental. Perdón por la interferencia, solamente que hay un problemita con el link de acceso. Ya los compañeros encargados de soporte nos lo están tramitando, entonces para que ninguno salga de la conferencia sin haber llenado el formulario. Gracias. Yo creo que esto nos da tiempito, de verdad, por si ustedes quieren, de alguna manera, alguna pregunta, tener alguna inquietud, ¿verdad? Porque a veces estos temas nos dejan con inquietudes, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con una persona? ¿Dónde la puedo remitir? O ¿qué pasa si son personas irregulares? ¿Cómo las tengo que tratar? Etcétera, ¿verdad? Hay muchos temas en estas coyunturas bastante fuertes, entonces adelante, ¿verdad? Lo que ustedes deseen preguntar. O si tienen también algún comentario, bienvenido sea. Fidelina. José, adelante. Buenas noches, Fidelina. Me parece en primer momento pues muy interesante su conferencia. Quisiera felicitarla porque me va aclarando pues en cierta manera el actuar y el proceder de nosotros, ¿verdad? Con respecto a los migrantes. Bueno, yo en realidad soy un migrante también porque no soy de este país y llegué aquí pues caminando después de un largo proceso. Y Costa Rica yo siento que me ha abierto los brazos y yo estoy muy agradecido con el país porque me ha podido tender la mano, ¿verdad? He podido comenzar a estudiar aquí en La Salle y también he podido pues comenzar a realizarme ya como un extranjero en esta tierra, sintiéndome casi parte de la misma, casi sintiéndome ciudadano, aunque no tenga, ¿verdad? Pues todavía la ciudadanía o que no tenga la documentación, pero sí sintiéndome parte de esta comunidad. Pero pasa algo, Fidelina, yo todo el tiempo me encuentro con personas que son migrantes porque en el camino nos encontramos y hay muchos vacíos existenciales, hay una población infantil que está, pues en cierta manera descuidada, no han tenido acceso a los estudios, por lo menos hoy hablaba con la señora Lía y me decía que no había opciones para que una compañera que tiene una niña de 14 años vaya a la escuela. Todavía no ha podido estudiar aquí después de como 3 años o 4 y son casos que todo el tiempo se presentan y me da mucha alegría saber que La Salle cuenta con el apoyo jurídico para que si alguien ya a partir de mañana pues tuviera algún caso parecido a este o a este mismo caso, yo poder referirlo o hablar con usted o contactarla para ver cómo se les puede ayudar, a ver hasta qué punto se ayudan, ¿verdad? Porque son casos que tocan el corazón y que aún uno siendo migrante, pues se encuentra con hermanos que están en peores condiciones que las de uno y cómo poderlos ayudar también, ¿verdad? Entonces es como la experiencia que yo quiero compartir con el grupo y también pues decirles que no es fácil, ¿verdad? Ser migrante es una situación dolorosa, uno sufre porque no tiene la familia, porque muchas veces no puede hablar con ellos. Ahora en el tiempo de pandemia, pues uno no puede ayudarlos. Antes uno les podía enviar algún dinero, alguna remesa, algún tipo de medicinas que también se hacen campaña y por allí con los amigos se encuentran
medicamentos que son vitales, pero que ahora pues no se pueden enviar y tampoco pues económicamente se les puede enviar porque también los procesos de la remesa están muy complicados, ¿verdad? No es que uno tenga grandes cantidades de dinero, pero un ahorro que uno haga aquí, así sea mínimo, para la familia en ese país, pues significa casi que la salvación de todo el mes en la comida o en cualquier servicio que haya que cancelar o pagar, ¿verdad? Entonces, ser migrante no es fácil, es una situación y es una experiencia de vida que nos retan, nos pone muchos retos, pero si contamos con personas que nos ayuden, que nos tiendan la mano, pues nosotros vamos amenizando la vida y después podemos amenizarle la vida a otros que también pueden estar en el mismo proceso. Es mi experiencia, Fidelina, y que quería compartirla con todo el grupo. Muchas gracias. José, muchas gracias porque usted lo que nos da es vida, ¿verdad? No son historias, es la vida. Son personas de carne y hueso que están en nuestros países y que gracias a ellos pues conocemos y somos cada día mejores. Así que gracias por compartir su experiencia. Yo creo que no hay nada mejor que uno mismo hable de su propia experiencia, porque así capta mucho más atenciones y mucho más acciones de vida que una relatoría o una teoría. En el caso de que usted nos expone, efectivamente podría contactarse con nosotros para ayudarles, porque aquí en Costa Rica pues sabemos que para los menores de edad la educación es gratuita y obligatoria, ¿verdad? Aparte de gratuita es obligatoria. Y efectivamente, pues sí, en el tiempo de la escolaridad, una de las afectaciones más fuertes que hay y que nosotros vemos desde el consultorio es el acceso a la educación de las personas extranjeras. Y generalmente cuando son personas solicitantes de refugio, personas menores de edad solicitantes de refugio, en las escuelas no tienen claridad del proceso, ¿verdad? Las personas solicitantes de refugio, los menores de edad, los padres ni siquiera tienen que presentar las notas, ni siquiera apostilladas si las tuvieran las notas, sino que sencillas, y si no las tienen, no tienen que presentarlas, simplemente se tiene que hacer un examen de nivelación. Hay un protocolo específico para el abordaje de esta población en el Departamento de Educación, que hay un representante ante el Consejo Nacional de Migración de la parte de educación para llevar también estos procesos en caso que se tenga que incidir, porque si pasa ella en alguna zona específica, es obligación de que si en la escuela no hay espacio, el mismo director tiene que indicarle dónde es el nicho para que ella pueda ser matriculada y realice sus estudios. Entonces, desde ya tenemos que intervenir, digamos, a esta familia, a esta niña, de manera de encontrar su jurisdicción, de buscar la manera de que ella sea ingresada, porque ya prontamente en nuestro país empezamos los que son las prematrículas. Entonces, con mucho gusto envíela. Yo voy a poner acá en el chat el número de teléfono para que usted, y el correo para que el que quiera lo copia, y con mucho gusto nos podemos contactar. Perfecto, Fidelina, muchas gracias. Y también yo quisiera tener, no sé si la universidad, usted que tiene toda la coordinación, Fidelina, se hace una especie de apoyo psicológico, porque yo veo que esas personas en casos particulares también necesitan un apoyo psicológico, o por lo menos que haya algún profesor, ¿verdad? Que con ayuda de estudiantes, nosotros que estamos allí, poder de pronto hacer un trabajo de campo sería muy importante porque hace mucha falta, ¿verdad? Ok, mil disculpas por la interrupción, solamente que tenemos una consulta de María Fernanda. Ella nos indica, las personas de la caravana, ¿qué servicios recibieron y cómo se organizó con los países que se desplazaron? Muy interesante la pregunta. Ok, la caravana eran de las personas, de los tránsitos mixtos que se llama, estaban en lo que se llama el Catén Sur, kilómetro 20 de Río Claro. Estas personas, estando ahí en el Catén, bien o mal, tenían pues un techo sumamente muy precario. No sé, si tuviera la presentación a mano se las enseñaría. Y cuando nosotros los visitamos nos damos cuenta de la precariedad del espacio, de los baños,
la propia alimentación, la misma Cruz Roja nos narraba el vencimiento de las comidas, etcétera, ¿verdad? Todo eso hace de que las personas decidan y digan, ya no aguantamos más y vamos a salir de aquí. Pero también tengo que decir que hay algo muy interesante, que hubo una coordinación con la fuerza pública que también les decía, no, váyanse, váyanse, y nosotros los acompañamos en el proceso, y efectivamente algo pasó, y ellos decidieron venirse caminando desde el kilómetro 20 de Río Claro. En buena teoría, iban hasta Peñas Blancas, ¿verdad? Lograron caminar 90 kilómetros. Lo que hicimos fue, durante el camino de la caravana, coordinar con personas de la zona. Hay un grupito que en WhatsApp que nos llamamos los Samaritanos del Sur, ¿verdad? Que estas personas fueron las que fuimos coordinando, porque ellos caminaban aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros por día. Y caminaban poco porque traían bebés, ¿verdad? Ustedes tal vez pudieron ver ahí, todas las familias tenían 1 o 2 bebés. Se les provió alimentación, se trataba de coordinar espacios para que pudieran pasar la noche, hasta el punto de que, pues, obviamente dentro del proceso de gobernanza, se coordinó con la Dirección de Migración que se tuviese que hacer presente la Dirección de Migración ahí, porque de alguna manera son personas extranjeras en nuestro país y se les tenía que dar calidad humana. Entonces, ahí se llegó a una especie, si fuéramos sindicatos, siempre lo digo, se llegó a una especie de negociación, a una prórroga de no avanzar durante 5 días, mientras se resolvía qué se iba a hacer en la parte de la documentación, ¿verdad? Y aquí son tips que uno da como profesionales. Cuando sale un empleado, una persona, un funcionario público, a indicar algo que no se ha realizado, pues yo creo que es la mejor manera para usted poder atacar ese punto. El jefe de la policía migratoria indicó que todos tenían documento. En el abordaje que nosotros hicimos, ninguno tenía documento. Entonces, aquí habían 2 opciones. Contrariar las palabras del propio Estado con la realidad que estaba pasando en la caravana. Entonces, eso motivó a que efectivamente el subdirector de migración pudiera constatar por sus propios medios, por sus propios ojos y en el lugar, que lo que estábamos diciendo como sociedad civil era cierto, ¿verdad? Que no tenían su documentación, que no se podían integrar, que estas personas no podían ni siquiera tomar un bus para ir a generar una chapia, etcétera, porque no podían subirse en un bus más en el tiempo de la pandemia y por las directrices que ha tenido migración, porque se podrían tratar de tráfico ilícito. Entonces se llevó la negociación, se les proveía alimentación, de parte de nosotros se les provió todo lo que fue el kit de higiene, alcohol en gel, mascarilla, jabón para lavar, jabón para baño. Logramos que en Palmar Norte se pudiera establecer con esta gente, ¿verdad? De los Samaritanos del Norte, como les llamamos, una bodega donde ellos pudieran pasar la noche durante esos días, ¿verdad? Esos 5 días de prórroga con el Estado, y efectivamente el Estado al 5.º día se acercó para hacer todo el proceso de trámite. Estas personas también, bueno, buscamos la coordinación para que ellos ya no siguieran caminando y pudieran llegar al otro CATEN, ¿verdad? Que es el CATEN Norte, que está en Santa Cecilia, Guanacaste, para que pudieran tener mejores condiciones. Bien o mal, en Guanacaste son carpas como de guerra, porque fueron donadas por los Estados Unidos y es piso de tierra, pero hay mucho más espacio. En el otro CATEN era una bodega. Entonces, coordinamos los espacios con los buses, se consiguieron 2 buses. La garantía de ellos, porque ellos se sentían de alguna manera engañados por el Estado, era que nosotros fuéramos en los buses, nosotros nos volvimos a desplazar a donde ellos estaban. El compañero Emanuel, que también es lasallista y es colaborador en el consultorio, trabajador en el consultorio, él iba en un bus, yo iba en el otro bus y nos trasladamos un sábado desde las 6 de la mañana del sur, de frontera sur, hacia frontera norte, un mismo día. Allá los dejamos debidamente en sus carpas, en sus catres, con sus colchones, ya documentados, y posteriormente, ellos siguieron su camino.
Cuando pasa en Nicaragua ya luego no tienen problema porque Honduras no tiene tan cerradas las fronteras. La mayoría de ellos se logró que por medio de un salvoconducto siguieran el camino. Se saca, cuesta $140, si no me equivoco, o 140 lempiras. Y con eso ellos pueden transitar durante toda la franja de Centroamérica por el convenio que se tiene del CA4 y también con el SICA, que son instancias regionales. Se tenía pactado en el tiempo del COVID-19 que Centroamérica se convertía en un corredor humanitario para estas personas y algunos países lo hacían mucho más flexibles, otras no, ¿verdad? Entonces, ellos simplemente, fue un pequeño grupo que requirió asistencia en Honduras por falta de conocimiento posiblemente de la Policía Nacional de Honduras, pero el resto siguió su camino con normalidad. Más bien el bloqueo, digamos, estaba acá en Costa Rica, como las fronteras están sumamente cerradas terrestremente, ¿verdad? Entonces que no pudieran salir, pero de allá en adelante fueron ellos acogidos y ya hoy en día la mayoría de ellos está en México. Bueno, perfecto. Fidelina, muchísimas gracias. Ya evacuamos la pregunta que tenía María Fernanda. No sé si alguna otra persona tiene alguna consulta, alguna duda o algo así por el estilo que lo quiera manifestar. Bueno, como no hay más consultas, yo creo que de mi parte, ¿verdad? Los estudiantes, la paciencia que han tenido, yo creo que la mayoría todavía siguen conectados. A veces esta virtualidad es un poco cansada, ¿verdad? Pasar en reuniones y viéndonos por una computadora sería más bonito estar ahí y sentir el otro está con nosotros, pero es importante, ¿verdad? Que estén los compañeros y los estudiantes, ¿verdad? Que hagamos una sola cadena de fuerza para seguir adelante. Creo que hay alguien que está levantando la manita. No. Ok. Así que muchas gracias, don Rodolfo, por tomar en cuenta al consultorio también para dar un poquito la experiencia de estas personas, ¿verdad? Y de nosotros mismos, ¿verdad? Que es muy importante. Muchas gracias.